Muy buen día, internautas de Proceso Digital y Departamento 19. Gracias por acompañarnos siempre en este espacio de entrevistas en vivo. Hoy tenemos nuevamente con nosotros aquí en nuestro set de redacción a Alejandro Cafati, oficial de Política Económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada COEP, y vamos a conversar con él pues algunos temas de la agenda nacional, precisamente en los temas económicos. Gracias, Alejandro, por acompañarnos nuevamente. Bienvenido. No, muchas gracias, Lina. Para mí siempre ha sido un placer estar con Proceso Digital, hablando de temas económicos, de realidad nacional. Muchas veces temas bastante calientes, como dice la gente, ¿verdad? Y la última vez que estuve fue bastante agradable. Espero que no sea la última ni la primera vez. Así que, de mi parte, siempre tienen las puertas abiertas para dialogar de temas que nos afectan a todos en materia económica. Sí, gracias, Alejandro. Y precisamente uno de los temas que está ahorita pues en la palestra pública que conocemos es las reformas, las mencionadas reformas y necesarias reformas que apuntan ya muchos sectores al subsector eléctrico. Entendemos que el sector privado a través del COEP pues tienen un comité para tratar esta temática y que ya han hecho públicas algunas recomendaciones, algunas observaciones de técnicas pues en este tema. Si nos puede compartir, Alejandro, si ya vieron bien el proyecto, qué les ha parecido, cuáles son estas recomendaciones que están apuntando. Sí, no, muchas gracias, Lilian, por la pregunta. Un tema toral para la economía y la realidad de la sociedad, no solo por el tema económico, sino que también sabemos que el tema de energía pues nos afecta a todos, particularmente en aquellas zonas donde no hay un suministro de energía estable y hay continuos apagones, como se le llama normalmente. Nosotros hemos revisado desde el Comité de Energía, que usted ya lo ha mencionado. COEP tiene un Comité de Energía que está conformado por AER, que es la Asociación de Energía Renovable, APE, que es la Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica, la Asociación Nacional de Industriales, que es ANDI, la Asociación Hondureña de Maquiladores y la Asociación Hondureña de Productores de Azúcar, APA. Nosotros hemos brindado nuestras observaciones, obviamente este es el comité, pero recibimos y socializamos proyecto de ley con todas las organizaciones miembros del COEP, las 66 organizaciones miembros, y vertieron una serie de recomendaciones. Nosotros consolidamos el documento, lo entregamos al Congreso Nacional. Y en pocas palabras, lo que le puedo mencionar para resumir el comentario a la población: el sector privado no se opone al proyecto. Creemos que la modernización del subsector eléctrico es necesaria. Hay que hacer del subsector eléctrico un sector sumamente competitivo que contribuya a reducir los costos de la factura de energía eléctrica, que es uno de los elementos que perjudica no solo al sector empresarial, sino también a la población. Volverlo más competitivo, volverlo más moderno, pero también fortalecer la institucionalidad alrededor. En ese sentido, también nosotros consideramos que el tema de la decisión del ENE, sé que es un tema un poco complicado, políticamente bastante incómodo de tratar, pero al final del día es un elemento que nosotros consideramos que Honduras debe girar, volver a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica un actor de competencia como son los demás actores en el subsector. No, en ese sentido, nosotros visualizamos en ese aspecto que el proyecto de ley va por buen camino. Sin embargo, mencionamos algunas observaciones que desde la perspectiva del COEP son necesarias, que tanto el Congreso Nacional como el Ejecutivo consideren para poder hacer de este proceso una reforma que fortalezca la institucionalidad y que tenga las reglas del juego suficientemente claras para todos los actores y que no vaya a prestarse luego para la especulación de la sociedad o de ciertos sectores de que se quiera beneficiar a alguien en particular. Esas recomendaciones nosotros las podemos resumir en al menos tres, que son torales. La primera va relacionada al tema del ODS, el operador del sistema. La ley contemplaba, y es un elemento bastante técnico, y disculpe para la audiencia también, que sé que algunos no manejan y no tienen por qué manejar esos conceptos, pero la ley propone un operador del sistema y del mercado, que se encargaría, pues en pocas palabras, de determinar qué energía sale, qué energía entra al sistema, a qué costo. Es el árbitro que determina un estilo de peaje, por lo menos. Nosotros desde el sector privado creemos que no es necesario crear una institucionalidad desde cero para eso, porque ya existe un operador del sistema de mercado que actualmente está funcionando y que funciona bien. Obviamente el decreto 46/2022 lo mandó a liquidar, algo que no sucedió en la práctica, y lo convirtió en el Centro Nacional de Despacho. Es exactamente lo mismo.
Nosotros solicitábamos pues retomar a ese esquema el operador del sistema y de mercado que había anteriormente y no crear una institucionalidad desde cero porque conlleva mucho tiempo, puede generar muchas ambigüedades y finalmente podría generar repercusiones en el suministro de energía eléctrica, algo que el sector privado no quiere. Y los otros dos elementos centrales de la propuesta o de las recomendaciones del sector privado va orientado en el tema de la decisión del ENE. En el artículo 2 de la ley manda que la decisión debe ser ejecutada por la Junta Directiva de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica con el acompañamiento de la CREA y una comisión liquidadora que se creó del Poder Ejecutivo. Nosotros consideramos que la Junta Directiva del ENE ni el gerente general del ENE tienen las facultades legales para hacer esta liquidación o este traspaso de activos del ENE a las empresas subsidiarias. Lo que nosotros recomendamos en ese aspecto es que sea a través de la Dirección Nacional de Bienes del Estado, quien haga el inventario de los activos, de los pasivos y el patrimonio de la empresa para que sea un ente independiente que no tenga nada que ver con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Y el avalúo de los activos lo hará la Dirección Nacional de Avalúos, que pertenece precisamente a la Dirección Nacional de Bienes del Estado, precisamente para tener una contabilidad suficientemente transparente y asegurar al pueblo hondureño pues que hay transparencia en el proceso de decisión. Esperamos que esa recomendación sea tomada porque si no, sí visualizamos que podría existir algún retraso en la ejecución del proceso y algunos inconvenientes legales que no queremos que vayan a suceder en el futuro. Y la última va relacionada con el aspecto financiero. El decreto manda a crear la ENE matriz, que sería el holding, por así decirlo, y crear 3 empresas, una empresa ENE distribución, ENE transmisión y ENE distribución o generación, perdón. Estas 3 empresas van a tener independencia administrativa, financiera, etcétera, etcétera. Lo que nosotros mandamos es que en el caso de la empresa de distribución se cree o se facilite un plan financiero que fortalezca la capitalización de la empresa de distribución, porque ella va a depender precisamente que todas las obligaciones del subsector eléctrico pues se puedan atender en tiempo y forma. De no hacerlo podría ponerse en peligro el tema de la continuidad, se le llama técnicamente, del suministro eléctrico, algo que no queremos que suceda en este proceso de transición. Sé que los comentarios son bastante técnicos, pero podemos irlos desarrollando y profundizar en la medida que se desarrolle la entrevista. Claro. ¿Se percibe entonces esta herramienta, Alejandro, como una de las principales acciones que vendría a dar solución realmente al sector eléctrico, especialmente a la ENE, que es la empresa, la institución que sigue dando tantos problemas financieros a la economía nacional? Yo quiero ser bastante franco, y desde el sector privado así lo pensamos, particularmente desde el COER. La ley por sí sola no va a resolver los problemas. Obviamente sí consideramos que es un paso importante en la dirección para empezar a resolver estos problemas, pero obviamente tiene que ir acompañado primero con la voluntad política en el Congreso Nacional y en el Poder Ejecutivo de poder hacer las cosas de manera correcta y de manera transparente. Y segundo, pues de cómo se va dando todo el esquema de decisión de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Lo que sí creemos y lo que sí visualizamos es que el fortalecimiento institucional que se le dé a la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, que está estipulado en los articulados de esa reforma, como al ODS, pueden generar un sector más competitivo que pueda atraer más inversiones. Si hay más inversiones va a haber más generación de energía, y si hay más generación de energía no van a haber apagones y podría contribuir en el mediano plazo a reducir las tarifas eléctricas en el país. Obviamente esto va a conllevar tiempo, pero necesitamos empezar a tomar las decisiones necesarias, si no Honduras va a tener ya dentro del próximo año problemas serios de poder cumplir con la demanda de energía eléctrica en el país, algo que no queremos que suceda porque los apagones tienen repercusiones no solo económicas, sino también incluso políticas y sociales. Pero siendo una herramienta tan necesaria, entonces la recomendación básica sería una socialización completa con todos los sectores previos. No, nosotros fuimos muy tajantes con la Comisión de Energía en el Congreso Nacional y los representantes del Ejecutivo. Incluso dentro de nuestras recomendaciones, al final del documento se menciona explícitamente que para que haya una reforma suficientemente apoyada, transparente y que fortalezca el subsector, se necesita una amplia discusión con todos los actores involucrados en la sociedad. Y para esto, pues entendemos que conllevaría algún tipo de tiempo para poderlo lograr, pero sí necesitamos la participación de todos, necesitamos escuchar a todos los actores, porque de alguna u otra forma siempre los diferentes actores en la sociedad
fortalecen este tipo de reformas que son tan trascendentales para la economía y la historia del país. Sí, bueno, Alejandro, estamos ya por casi terminar el primer semestre del año. ¿Cómo ve así de forma general y en forma breve los principales indicadores económicos del país? Hemos visto que la inflación, el costo de vida, pues se nos está yendo por arriba. Sabemos que hay muchos factores externos, pero pues también los factores internos inciden mucho. Bueno, miren, en el tema de la inflación estamos pagando los platos rotos de no haber tomado decisiones difíciles en algún momento en el pasado en el país. Es imposible creer incluso que Honduras tenga que importar prácticamente 2/3 de la canasta básica que consume. Con eso, cualquier choque internacional nos va a venir a impactar en el bolsillo de todos los hondureños, porque estamos importando todo lo que consumimos prácticamente. No somos capaces de producir. Ahí es donde el COEP ha estado mencionando desde el sector privado la necesidad de poder priorizar la seguridad alimentaria y una política nacional de fomento y promoción al sector agrícola del país, un sector que ha estado rezagado prácticamente desde el 2020, luego de la pandemia y de esta y otra. El tema inflacionario, nosotros pues hemos estado monitoreando tanto los indicadores del Banco Central como de los precios de la canasta básica, y en efecto hay un incremento, creo que alrededor del 6% de la inflación interanual al último mes, publicado por el Banco Central de Honduras, donde el principal componente es transporte, es combustibles. Ahí lastimosamente el país no va a poder hacer nada. Y en todo este manejo de crisis, creo que ha concentrado mucho los esfuerzos del gobierno en tratar de ver de qué manera se amortigua los efectos de la guerra en el Medio Oriente. Ahora, bueno, en ese momento casi, tal vez no lo estamos viendo tan drásticamente, pero sí hubieron al menos un mes con el tema del super niño que se mencionaba, los fenómenos del cambio climático extremo. Y estos dos elementos que nadie los tenía presupuestado han enfocado mucho los esfuerzos del gobierno y han descuidado algunos elementos como la generación de empleo, como el fortalecimiento institucional, como la atracción de inversiones. Nosotros esperamos que en esta segunda mitad del año pues hayan mayores esfuerzos para atraer inversiones y generar empleo, que es lo que anda buscando el pueblo hondureño al final. Precios bajos y mayor empleo formal. Y desde ese punto siempre va a haber las puertas abiertas con el gobierno para poder apoyarlo en lo que necesiten y en lo que sea conveniente. ¿Cómo se ha visto la inversión tanto nacional como extranjera a lo que va del año, Alejandro, tomando en cuenta que es el punto base para la generación de empleo? Porque seguimos viendo lastimosamente esas grandes filas que da, bueno, hasta a pesar de jóvenes y bueno, todas las edades. Por ejemplo, en las maquilas, cuando hay alguna recesión de hojas de vida para empleo y jóvenes personas que dicen que tienen meses desocupadas. No, eso es totalmente inaceptable, porque es empezar, primero estamos desaprovechando el capital juvenil que tiene Honduras, pero no solo eso, sino que estamos privando a muchos jóvenes de sus sueños, ¿no? De poder desarrollarse, de poder apoyar a sus familias, de poder crecer social y económicamente. Y en ese aspecto, mire, nosotros hemos visualizado que hay algunas acciones del gobierno que son positivas. El retorno al CIADI, ahora hay mejor relación con los Estados Unidos de lo que había en los últimos años, hay mayor acercamiento con los inversionistas, pero aún siguen persistiendo esos problemas estructurales que entendemos que no se pueden cambiar de la noche a la mañana, que están limitando la atracción de inversiones en el país. Nosotros sí consideramos que debe hacerse un esfuerzo mayor para atraer inversiones. Honduras sigue teniendo prácticamente el 95% de la inversión extranjera directa es reinversión de utilidades, que eso está bien, hay que cuidar lo que ya está, pero no hemos sido capaces de atraer nuevos capitales. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo problemas de invasiones de tierra, seguimos teniendo problemas de falta de independencia en los poderes del Estado, en el Poder Judicial particularmente, no hay confianza de que si hay algún problema con inversionista va a haber una resolución imparcial de ese problema. Y esto al final genera mala publicidad, como se conoce. Entendemos que estos problemas no se solucionan de la noche a la mañana, pero si no lo empezamos a tratar en este momento, pues esta fila, lastimosamente, de jóvenes, particularmente buscando empleo, va a continuar. Y la única alternativa que le vamos a dejar como sociedad es pues, emigrar, lastimosamente. Una migración que ha sostenido, para fortuna de los que aún estamos en el país, ¿no? La economía del país, pero por desgracia, implica muchos costos sociales que muchas veces no se discuten. La separación familiar, por ejemplo, uno de ellos.
El presupuesto, Alejandro, sigue sin dar pues respuestas en cuanto a materialización, ya en productividad y generar pues ese desarrollo para el país. ¿Cómo va la ejecución hasta el momento y cómo ven la proyección de los? Bueno, normalmente en los primeros años de los gobiernos no hay una muy buena ejecución. Está todavía el gobierno adaptándose al aparato estatal, hay muchos ministros que están con la curva todavía de aprendizaje y es lo que hemos podido ver reflejado en este momento. Lo que sí es importante acá es que el presupuesto, más allá de evaluarlo por la ejecución, que es muy importante, particularmente la ejecución de inversión pública, que conlleva no solo obras de infraestructura, sino también obras de reparación de hospitales o modernización de hospitales, modernización y reparación de escuelas. Lo que se necesita es ver de qué manera se le dan las herramientas para poder utilizar el presupuesto de forma ágil y de forma transparente. Y con eso lo que estoy mencionando es que muchas veces estos retrasos se dan porque el esquema de compra y contrataciones del Estado está bastante obsoleto. Son alrededor de 3 meses para poder llevar una licitación nacional y más, incluso el doble para una licitación internacional cuando se requieren proyectos bastante grandes. Es necesario poder modernizar esa herramienta, pero para hacerlo, pero no para beneficiar a nadie, sino hacerlo precisamente para poder fortalecer todos esos proyectos de inversión pública. Y lo último es pues que el gobierno termine de definir cuál es esa política de inversión a la cual apuntan, cuáles son esos sectores a los cuales quieren priorizar para la generación de empleo y crear esas políticas públicas que contribuyen a dinamizar la economía. La economía hondureña sigue estando relativamente igual que lo que había estado antes, prácticamente estancada, y es precisamente por lo que mencionábamos, esa falta de ejecución de fondos públicos y esa falta de atracción de inversiones no nos están permitiendo crecer más y mejor como lo podríamos hacer. Alejandro, en el tema de las remesas, pues sabemos que ya llegamos casi al 30% del Producto Interno Bruto, es un capital potente para el territorio nacional que viene a inyectarse en la economía cada año, pero tampoco vemos que las remesas vayan al sector productivo, se están yendo pues todo al gasto. ¿Cómo impulsar ese capital para mayor desarrollo productivo y si dentro del sector privado han visualizado algún tipo de proyectos encaminados hacia eso? Esa es una de las preguntas más importantes a responder, ¿cómo convertimos a las remesas en un promotor de la inversión nacional? En pocas palabras. Primero, en efecto, las remesas siguen siendo el principal estabilizador macroeconómico del país. Fueron 12.000 millones de dólares que ingresaron en 2025. Es, como se lo mencionaba, cerca del 30% del Producto Interno Bruto. En lo que va del año van más de 5.000 millones de dólares ingresando en remesas familiares. Y para muchos hogares representa prácticamente la única fuente de ingresos que hay. Pero para los que no hemos podido convertir esta herramienta de remesas familiares en una herramienta donde le permite adquirir una vivienda, donde les permite adquirir un préstamo para emprender, no les permite poder adquirir algún vehículo para vender. Y es aquí donde se necesitan esos acercamientos entre el sector privado, particularmente el sistema financiero y el gobierno de la República, para ver de qué forma se generan esas facilidades, no solo para los hondureños que están en el país, sino para aquellos que están en los Estados Unidos, para cuando regresen, pues regresen no a ver qué encuentran, no a encontrarse con la misma Honduras de la que salieron, o por aún con una Honduras donde no se sientan identificados. Hasta el momento nosotros no hemos podido establecer, digamos, a ciencia cierta, que este es el proyecto ideal, pero sí hemos empezado a tener algunas conversaciones con el gobierno para ver de qué manera se le da la facilidad en el sistema financiero de poder usar ese envío mensual de remesas, como el capital semilla para comprar un local, para poder adquirir una vivienda, para poder adquirir capital para cuando regresen o en el futuro, pues invertirlo y darle esa vuelta de que las remesas ya no solo sean para consumo, sino que también sean dólares que permitan fortalecer la economía local particularmente. Sí, finalmente, Alejandro, usted también está en el sistema educativo. Hemos visto algunas quejas, si se puede llamar así, de parte del sector empresarial, básicamente, de que no hay
pues a veces mano de obra calificada en los temas que realmente requiere el mercado. ¿Qué temas está requiriendo el mercado como visión hacia el futuro para que la educación sea orientada hacia esas carreras del futuro, por decirlo? Sí. No, muy buena pregunta, y eso debería ser una de las primeras discusiones que debería tener cualquier gobierno cuando quiera hablar de atraer inversión y generar empleo. ¿Hacia dónde le vamos a apuntar en el sistema educativo formal y profesional? Le puedo mencionar eso, puedo dividir en dos esquemas particularmente, que es lo que nosotros hemos conversado con empresas nacionales e internacionales o con potenciales inversionistas en el país. El primero está relacionado con las habilidades blandas de los jóvenes. Cuando me refiero a habilidades blandas es esa capacidad de pensamiento crítico, esa capacidad de tomar decisiones en momentos difíciles y esa capacidad de poder traducir problemas abstractos en soluciones simples. Eso lastimosamente no es algo que se desarrolla únicamente en el sistema educativo, pero necesitamos crear un esquema donde le permita a los jóvenes, particularmente los que están saliendo de educación media o los que están saliendo de las universidades, pues tener un mejor acercamiento y una mejor relación con el mercado laboral, porque es la única lado donde se termina de desarrollar. Y el segundo, y el más importante, y es donde sí creo que el gobierno como rector de la educación puede hacer un papel más importante, más significativo, es en poder adaptar la currícula y las carreras que le ofrecen a los jóvenes con las necesidades del mercado del siglo XXI. ¿A qué me refiero más específicamente? A que si Honduras quiere apuntarle a poder crear tecnología, pues que creemos los técnicos en el Instituto Hondureño de Formación Profesional, por ejemplo, ingenieros que necesiten las empresas para cuando vengan a invertir o a instalarse en el país. En la universidad se ocupan más ingenieros espaciales, más ingenieros en tecnología, pues empezar a fortalecer la currícula de esas carreras con las necesidades de las empresas. Y para eso debe haber una política integral que vaya no solo con incentivos y fomentos fiscales, sino que también les permita a la empresa, ok, mire, yo tengo planeado extenderme a América Central en los próximos 5 años. ¿Qué me ofrece Honduras? Además de las zonas libres que ya están, mire, si usted se instala en Honduras, yo le garantizo que con su ayuda le voy a tener los profesionales hondureños que necesite para instalarse, porque muchas veces nos ha pasado, y a mí siempre me gusta poner ese caso, hace alrededor de 6 años Intel estaba interesado en expandirse a otro país de Centroamérica, porque en aquel entonces la planta en Costa Rica no le era suficiente para poder seguir exportando microchip. ¿Por qué no se instala en Honduras? Por dos simples razones. Uno, no hay un suministro de energía suficientemente estable para permitirle operar como operaban en otros países. Y dos, porque no fuimos capaces de darle un cierto nivel de profesional técnico especializado. Estaban pidiendo alrededor de 3.000 ingenieros y Honduras no tenía la capacidad de poder hacer eso. Pero tampoco les surgió las oportunidades de decir, hey, miren, si se instalan, yo les prometo que lo van a tener los profesionales, adecuemos el enfoque, qué es lo que necesitan, acerquémonos. Esas conversaciones en este momento no las estamos teniendo. Entonces, ¿qué sucede? Y lo voy a decir, y no quiero que se malinterpreten mis palabras, ni quiero bajarle el precio a ninguna profesión universitaria o profesional, pero seguimos con las mismas carreras en enfoque de soldadores, de carpinteros, de plomeros, que son necesarios, sí, pero allá en el mercado, afuera, cuando se gradúen, lo que necesita una empresa es un técnico electricista, lo que necesita un técnico en tecnología, etc. Y en las universidades seguimos priorizando las carreras sociales, seguimos priorizando la economía, de ejemplo, ¿no? Los abogados, y no estamos generándole incentivos al joven para que estudie medicina, para que estudie ingeniería, para que estudie carreras relacionadas a las matemáticas, por ejemplo, que es lo que hay afuera en este momento, en el siglo XXI, donde hay inteligencia artificial, donde todo lo pone la tecnología, es lo que necesitan. Entonces, tenemos que hacer match entre lo que estamos ofreciendo como calidad de mano de obra con las necesidades que tienen los inversionistas para instalarse en cualquier país, no solo en Honduras. Muchísimas gracias, Alejandro, por habernos acompañado pues esta mañana aquí en Proceso Digital.
Hemos conversado pues de diversos temas de la agenda nacional con Alejandro Gafati, oficial de política económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Le recordamos que también tenemos en nuestra plataforma digital un especial del Mundial para que usted pueda informarse de todo lo que acontece en el máximo evento deportivo del año. Y pues les invitamos a que siga informándose en nuestra plataforma y en todas nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por su atención.